Imagina que un día, mientras caminas bajo la lluvia en un callejón, encuentras a una chica con la mirada perdida que te dice que no te involucres con ella, y sin saberlo, ese encuentro inesperado se convierte en tu oportunidad para cambiar el mundo. El hechizo de los lazos y la noche sagrada, también conocido como Kisoyoru, es un juego donde la heroína, Fane Stout, a pesar de ser plebeya, posee una habilidad especial, magia sagrada. Gracias a eso logra entrar en la Academia Real de Magia, un lugar reservado para la realeza y la nobleza. El objetivo del juego es profundizar los lazos de Fane con sus intereses amorosos, derrotar al jefe final y terminar junto a uno de ellos. En resumen, es un típico otome con elementos RPG, pero ganó fama por su ruta deprimente. La causa está en el final malo de Fane. Si no consigue suficiente afinidad con ningún interés amoroso, y además, su amistad con los compañeros es baja, al iniciar el segundo año se activa esta ruta. Su magia sagrada es vista con repulsión, como si fuera magia oscura. Eso desencadena un cruel acoso que la obliga a abandonar la academia, y al final Fane desaparece sola en la oscuridad de la noche. Esta tragedia llegó a ser considerada en varios foros como el verdadero final. Ahora, nuestro protagonista, As, Laven, ha reencarnado en el mundo de Kisoyoru. Un día, al cumplir 10 años, reunió mapas y enciclopedias para adentrarse en las mazmorras, porque su sueño era explorarlas. Pero al estudiar a los monstruos notó que, por algún motivo, conocía todas sus características y puntos débiles, cosa que al principio lo confundió. Fue entonces cuando recordó que, en su vida pasada, había jugado Kisoyoru, y gracias a esos recuerdos descubrió que la familia Laven, en la que reencarnó, es la de menor rango dentro de la nobleza. Y como nació como segundo hijo, tenía incluso menos influencia. Básicamente era un personaje de fondo. Aunque, en cierto modo, eso lo hacía afortunado, le daba libertades que un heredero no tendría, como explorar mazmorras. Sin embargo, había diferencias respecto al juego. El personaje llamado As, Laven, no existía. Y además, él no podía recordar el rostro de la heroína. Todo esto lo hacía preguntarse qué ruta se estaba desarrollando. ¿Acaso Fane realmente existía en este mundo? Aún así, en la academia reconoció a varios personajes principales del juego, así que no había duda de que estaba en Kisoyoru, pero Fane seguía sin aparecer. Un día, mientras caminaba bajo la lluvia, As decidió tomar un atajo hacia el dormitorio. Al girar por un callejón, encontró algo inesperado, una chica con la ropa desgarrada y la mirada perdida. Por su uniforme, parecía ser de la academia. Eso le hizo preguntarse si estaba siendo acosada. Aún así, dejó ese pensamiento a un lado y le advirtió que, si seguía bajo la lluvia, podría enfermarse. Ella, con una voz apagada, le pidió que no se involucrara, porque estaba ahí porque quería. Aunque la situación le resultaba algo molesta, As se quitó la chaqueta y se acercó para cubrirla con su paraguas, ofreciéndole la chaqueta para que no sintiera frío. Esto sorprendió a la chica, pero antes de que pudiera decir algo, As salió corriendo para evitar la lluvia, mientras le decía que no hacía falta que le devolviera el paraguas. A la mañana siguiente, al despertar, As comprendió que quizá aquello no fue la mejor decisión, porque ahora estaba resfriado. Le resultaba especialmente molesto, porque por mucho que entrenara, su resistencia a las enfermedades nunca mejoraba. Pero, al menos, no era algo que fuera a causar grandes problemas cuando llegara el momento de graduarse. Justo entonces alguien tocó la puerta, obligándolo a levantarse. Al abrir, se encontró con la chica a la que había ayudado. Ella lo saludó por su nombre y dijo que venía a devolverle la chaqueta. Eso lo desconcertó, y queriendo una explicación, le preguntó cómo sabía su nombre y dónde vivía. Para responder, ella le mostró una identificación que había encontrado en la chaqueta. Intentó dejarla con el guardia, pero éste le informó que el dueño estaba en su habitación, así que decidió entregarla personalmente. As agradeció el gesto, pero al sentir que su fiebre empeoraba, le dijo que sería mejor que se fuera antes de que la contagiara. Sin embargo, justo al decirlo, perdió el equilibrio y cayó en los brazos de la chica. Tras recuperarse un poco, se disculpó, pero ella, al notar su fiebre, decidió acompañarlo hasta su dormitorio. Después de ayudarlo a recostarse, le preguntó si tenía medicina. As respondió que no. Dudando un poco, ella le pidió que cerrara los ojos y se disculpó de antemano si sentía algo extraño. Al obedecer, As sintió una sensación rara y, de inmediato, su fatiga y los síntomas del resfriado comenzaron a desaparecer. Antes de terminar, la chica puso su mano en su frente, y al comprobar que la fiebre había bajado, se dispuso a irse. As la detuvo porque quería darle algo a cambio, pero ella le dijo que con un gracias era suficiente, porque, como ya le había dicho ayer,
aunque no pudo terminar la frase porque su estómago rugió. Avergonzada, se agachó y se disculpó, preguntando si él lo había escuchado. Al verla así, As comentó que justo estaba pensando en comer y le propuso comer juntos. Ella aceptó, pero como no quería obligarlo a cocinar estando enfermo, se ofreció a hacerlo ella. Al terminar, se disculpó por la demora y mencionó que no sabía si sería de su gusto. As le agradeció y, maravillado por el aroma, decidió comer de inmediato. Al probar el primer bocado, dijo que estaba increíblemente bueno. Al ver que la chica no comía, le pidió que también lo hiciera. Ella agradeció, dio un bocado y enseguida una sonrisa apareció en su rostro. As le preguntó por qué sonreía, y ella respondió que hacía mucho tiempo que no comía algo caliente. Al oírla, As recordó cómo la había encontrado en el callejón y se preguntó qué le habría pasado. Con esos pensamientos, terminó de comer y notó que la chica estaba muy callada. Cuando la vio, descubrió que se había quedado dormida. Al verla así, As sonrió, porque, de alguna manera, ella parecía aliviada. Al día siguiente, tras derribar a un chico en un combate de práctica, As fue declarado ganador. Su compañero Ian lo felicitó por lograr 3 victorias consecutivas. As comentó que, aunque no sabía por qué, sentía que estaba en su mejor forma. Ian también se sorprendió, pues hacía poco él estaba enfermo y ahora parecía completamente recuperado. Eso llevó a As a recordar que ayer ni siquiera podía mantenerse en pie, y hoy había despertado más temprano que de costumbre. Antes de irse, dejó una nota con la llave para la chica, que aún dormía, esperando que hubiera descansado bien. Más tarde, durante el almuerzo, la cafetería estaba especialmente animada. Fue entonces que Ian mencionó que el día anterior ocurrió un hecho importante. Curioso, As le preguntó de qué se trataba. Ian contó que el príncipe Alberich había anunciado su compromiso. Eso desconcertó a As, ya que Alberich es el segundo príncipe del reino y uno de los intereses amorosos del juego. As quiso saber con quién se había comprometido. La respuesta lo confundió aún más, con una chica llamada Elise Rintat, un personaje que no existía en el juego. Ian añadió que ella era de una familia baronet, igual que ellos. En esta academia, las clases se separan entre alta y baja nobleza, sus cursos no se mezclan, así que casi no hay contacto entre ambos grupos. As preguntó cómo había logrado ella acercarse al príncipe. Ian no sabía la respuesta. Solo comentó que, después del compromiso, Elise fue transferida inmediatamente a la clase de alta nobleza. Incluso señaló la mesa donde el príncipe y su prometida estaban comiendo. En ese momento, Elise le ofreció un bocadillo al príncipe, diciendo que ella misma lo había preparado. Alberich aceptó encantado, asegurando que comería cualquier cosa hecha por ella. Eso llamó la atención de Ian y As, ya que era un simple bocadillo de la cafetería, el más barato, por lo que concluyeron que se trataba de lo que llaman amor ciego. Tras obtener su almuerzo, Ian y As buscaron un lugar vacío. Fue entonces cuando As vio a la chica que había ayudado y se alegró de que hubiera asistido a clases. Decidió sentarse junto a ella, pero al mismo tiempo un grupo de chicos se acercó. Con actitud amenazante, uno de ellos, el del corte de hongo, la llamó idiota, porque, según él, una chica de baja cuna no tenía derecho a estar en una academia de prestigio. Con solo verlos, As reconoció que eran de la clase alta, los llamados portadores. En su uniforme, las mangas tienen adornos, por eso llaman sin mangas a los de la baja nobleza, en tono de burla. Al notar que lo ignoraban, el chico del corte de hongo gritó que una bruja como ella debería desaparecer pronto. Aún así, a ella no pareció importarle. Eso lo enfureció aún más y desenvainó su espada. Mientras dirigía un corte hacia ella, añadió que le haría entender su lugar en la academia. As interceptó el golpe con un simple cuchillo. Molesto, el tipo le preguntó qué hacía. Irritado, As respondió que solo estaba ayudando a alguien que estaba a punto de ser maltratada por un miserable. Enfurecido, el tipo lanzó otro ataque, pero As lo desarmó de un movimiento y luego le dio un puñetazo directo al pecho. El tipo cayó al suelo, lo cual sorprendió al propio As. Aunque estaba en buena forma, esa fuerza era demasiado. El alboroto atrajo a varios estudiantes. Era raro ver pelear a un sin mangas contra un portador. Ian se acercó para detener la situación. As se disculpó y le pidió que se encargara de todo. Luego cargó a la chica en brazos, como si fuera una princesa, y salió corriendo, lo que molestó a Ian, que esperaba al menos una explicación. En un lugar más tranquilo, algo avergonzada, la chica le pidió que la bajara. As se disculpó, pero dejando eso de lado,
Ella quiso saber por qué la ayudaba tanto. Él respondió que no lo sabía, pero no podía dejarla sola. Ella dijo que entendía, intentando ocultar su felicidad. Notando que sus uniformes llamaban la atención, As sugirió ir a su casa, que quedaba cerca. La chica aceptó, pero al llegar quedó impactada por el desastre en la entrada. Preocupada, preguntó qué había pasado y por qué no había personal. As explicó que, por ciertas razones, no había nadie trabajando ahí, aunque sabía muy bien que el desastre se debía a que siempre posponía vender los objetos que encontraba en las mazmorras. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la chica preguntó dónde estaban los utensilios de limpieza. Confundido, As quiso saber por qué. Ella respondió que quería limpiar, porque vivir así era perjudicial para la salud. As le dijo que no se preocupara, ya que normalmente vivía en el dormitorio de la academia. Pero ella insistió, preguntando qué pasaría si algún día no pudiera usarlo. Admitiendo que tenía razón, As le mostró dónde estaba todo. Ella se puso un delantal y dijo que estaba lista. Al ver el desorden, As no pudo evitar sentirse culpable. Mientras limpiaban, le surgió una duda: ¿por qué los portadores la odiaban tanto si ella parecía ser una de ellos? Sin embargo, al mirarla mejor, notó que podía ver sus bragas. Eso lo hizo cuestionarse si debía decirle o no. Antes de decidirlo, la escalera donde ella había estado se resbaló y estuvo a punto de golpearla. As se lanzó de inmediato para ayudarla y evitó el impacto. Aún sorprendida, ella le agradeció, aunque As solo quería saber si estaba bien. Ella aseguró que sí y también quiso saber si él no se había lastimado. As respondió que estaba bien y dijo que revisaría si algo más se había caído. Ella comentó que haría lo mismo y le pidió que se alejara un poco. Él se disculpó, pero ella dijo que no hacía falta, pues había sido su culpa. Para aliviar la tensión, As mencionó que podía verle las bragas desde hacía rato. Avergonzada, ella le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Cuando terminaron de limpiar, ella le pidió que, a partir de ahora, limpiara más seguido. As cambió el tema preguntando qué harían para la cena. Ella notó que quería evitar el asunto, y él solo sonrió. Luego, la chica preguntó si antes de cenar podía usar la ducha. As respondió que sí, pero también quiso saber si no le incomodaba estar en la casa de un hombre. Molesta, ella dijo que, después de que la cargara en brazos y le viera las bragas, eso ya no le preocupaba. Arrepentido, As se disculpó, pero ella sonrió y entre risas dijo que era broma, que realmente no le molestaba. Al ver su sonrisa, As notó algo. Recordó que ella era la heroína Fane. Pensándolo mejor, aquello que curó su resfriado en un instante fue la magia sagrada que solo Fane puede usar. Tal vez por eso la alta nobleza la trataba así, lo que significaba que ya estaban viendo la magia sagrada como magia oscura, lo cual podría indicar que la línea temporal en la que está va directo al final malo. La ruta del final malo de Kisoyoru no es como la de otros juegos Otome. En lugar de llevarte directo al ending tras caer en él, una vez entras en esta ruta estás obligado a seguir hasta el final de la ruta común, donde Fane es odiada e insultada por todos los personajes. Además, si borras los datos a mitad del camino pierdes las estadísticas entrenadas, los objetos obtenidos y los datos de la partida completada. Por eso, quieras o no, tu única opción es continuar. Esto no solo hace sufrir a Fane, sino también al jugador, y esa es la razón por la que Kisoyoru es considerado un juego deprimente. Ahora As se pregunta si él también está avanzando por esa ruta. Justo entonces apareció la chica, dándole las gracias por dejarla usar la ducha. As le pidió que no se preocupara y, cambiando de tema, quiso saber si de verdad ella era Fane Stout. Esto alertó a la chica y, con la mirada perdida, le preguntó si ya la conocía. Al verla así, As se apresuró a explicar que, en primer año, se volvió un tema de conversación que, a pesar de ser plebeya, una chica podía usar una magia tan increíble que incluso ingresó a la nobleza superior. Esto, en cierto modo, no era una mentira, pero aquel rumor se desvaneció enseguida. Quizás era porque ya había empezado la ruta del final malo. Dejando esos pensamientos a un lado, As se disculpó por decir algo tan insensible, pero Fane le pidió que no se preocupara, ya que era ella quien debía disculparse por ocultar su nombre. Aún así, él le dijo que no pasaba nada. Inevitablemente, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. As sabía que lo había arruinado, nunca fue su intención que ella pusiera esa expresión. Así que, tratando de cambiar el ambiente, le dijo a Fane que ya era muy tarde y que debería quedarse a pasar la noche, cosa que ella aceptó sin problemas. A la mañana siguiente, As
Fue a darle los buenos días, pero Fane no parecía estar en la casa. Fue entonces cuando notó una nota sobre un mueble. En la nota, Fane se disculpaba por haberle ocultado su nombre y por arrastrarlo a esa situación. Para no causarle más problemas, había decidido irse de inmediato. Ash solo pudo maldecir mientras estrellaba la nota contra el mueble. Le frustraba no haberse dado cuenta de que eso era exactamente lo que Fane haría. Él realmente no quería seguir por esta ruta del final malo. No quería verla sufrir ni perder la sonrisa que ella le mostró. De inmediato se dirigió a la academia para buscarla, pero al llegar a la entrada encontró un alboroto, lo cual lo irritó porque tenía prisa. Un chico mencionó que los plebeyos ni siquiera eran capaces de reconocer sus propios actos. Fue entonces cuando Ash se dio cuenta de que se trataba del príncipe Alberici Fane. Además estaban Eugene Grime, hijo de un famoso general, Recon Albach, hijo del mayor mago de la corte, y David Venus, hijo del ministro de Finanzas. Ellos eran los objetivos a conquistar en Kisoyoru y los 4 jóvenes más influyentes de la academia, conocidos como los 4 caballeros. Pero lo que más llamaba la atención de Ash era la presencia de Elise. El príncipe, molesto, dijo que Fane había intimidado a Elise y había tratado de matarlos con magia oscura, razones por las que no podía permitir que una bruja como ella permaneciera en la academia. Fane intentó defenderse, asegurando que no había hecho nada de eso. Pero eso solo los irritó más, pues no podían creer que negara todos sus crímenes. Justo entonces Elise intervino, y haciéndose la víctima, dijo que Fane no tenía la culpa, que quizás la villana era ella. Sujetándola, el príncipe mencionó que Elise siempre lo sanaba con su bondad, por lo que no podía ser una villana. Todos alrededor parecían estar de acuerdo, excepto Ash, quien ya estaba cansado de ese patético teatro. Decidido a darle un final forzado, lanzó un hechizo y de inmediato comenzó una fuerte lluvia. Esto desconcertó a todos, quienes corrieron a refugiarse. Ash llamó a Fane y la sujetó del brazo. Confundida, ella lo llamó, pero él solo le pidió que lo siguiera. Ya bajo techo, Ash se preocupó porque la lluvia no se detenía, pero Fane le preguntó por qué la había ayudado. Él le recordó que ya se lo había dicho, no podía dejarla sola. Además, ahora parecía que ella iba directo a la ruina. Ella bajó la mirada y dijo que entendía, después de todo él tenía razón. Preocupado, Ash le pidió que se quitara la ropa mojada, pero Fane dijo que no era necesario, y usando su magia, secó todo al instante. Al ver esto, Ash preguntó si esa era la magia sagrada de los rumores. Fane respondió que sí, añadiendo que es una de las magias sagradas que solo ella puede usar, llamada bendición, y sirve para limpiar el cuerpo de impurezas. Tras escucharla, Ash preguntó si esa magia y la chica llamada Elise tenían algo que ver con que ella estuviera siendo acosada. Fane pareció incomodarse, pero Ash sujetó sus manos y, con calma, le dijo que sabía que estaba preguntando algo duro, pero que para mejorar la situación quería que le contara todo lo que había pasado hasta ahora. Entendiéndolo, Fane comenzó a hablar. Desde pequeña, Fane descubrió que tenía un misterioso poder capaz de curar cualquier herida o enfermedad al instante. La persona que la cuidó, a quien ella llamaba Madre Hilda, siempre le decía que no necesitaba conocer el origen de ese poder, y le pidió que no lo usara sin su permiso. Por eso Fane solo lo usaba con autorización de la Madre Hilda y únicamente para heridos que no podían ser sanados con pociones. Vivía tranquilamente en un orfanato en los límites del reino, pero hace 3 años, mientras recolectaba hierbas en la montaña, encontró a un hombre gravemente herido. Sin dudarlo, lo curó. En ese momento rompió las enseñanzas de la Madre Hilda. El hombre, sorprendido, le agradeció y le hizo muchas preguntas. También mencionó que ese poder le parecía interesante. Luego descendió la montaña, pero un año después llegó al orfanato un hombre que declaró que, como excepción, a Fane, Stout se le permitía ingresar a la Real Academia de Magia. Fane pensó que, si su poder podía salvar a muchas personas, debía aprovecharlo, así que decidió ingresar. Pero en una academia donde solo aceptaban nobles, fue recibida con recelo. La única que le habló entonces fue Elise, quien se presentó con amabilidad. Se volvieron tan cercanas que Fane decidió confesarle su poder. Sin embargo, Elise empezó a comportarse de forma extraña. Comenzó a preocuparse por sus horarios, diciéndole qué clases debía tomar. Cuando Fane se dio cuenta, estaba siguiendo sin saberlo los planes de Elise. Ella difundía rumores de que Fane la amenazaba con magia oscura, pero no solo eso. Cuando Fane intentaba curar las heridas del príncipe Alberich y los demás, Elise se adelantaba y las trataba con grandes cantidades de pociones.
Cuando Fane entendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Todos la trataban con odio, pero el golpe final llegó durante un entrenamiento de combate en exteriores. Como todos eran inexpertos, Fane decidió lanzarles la bendición de protección, pero lo malinterpretaron. Pensaron que quería matarlos con esa magia, y enfurecidos, le exigieron que no volviera a usar ese poder tan repugnante. Poco después, el príncipe Alberich la acusó de varias fechorías por las que sería expulsada sin falta. Aunque Fane trató de defenderse, el príncipe le dijo que, si seguía negándolo, destruirían el orfanato que crió a una villana. Pese a sus súplicas, nadie quiso escucharla y se le ordenó abandonar la academia de inmediato. Cuando se dio cuenta, estaba llorando en un callejón de la capital. Fue entonces cuando As le habló. Al oír todo, As le agradeció por confiar en él, mientras pensaba que todo seguía el curso del juego. Las enseñanzas de la madre Hilda buscaban impedir el destino de luchar como santa contra el rey demonio. El hombre al que Fane ayudó en la montaña era el príncipe heredero Elses. Hasta el ingreso a la academia todo coincidía perfectamente con Kisoyoru. Entonces, el problema debe ser Elise. Kisoyoru comienza cuando Fane, con su magia sagrada, cura los objetivos de conquista y despierta su interés. Seguramente Elise imitó esa magia usando pociones y manipuló las acciones de Fane para usurpar su lugar. Algo así no podría hacerlo alguien que no conociera el juego. En otras palabras, es muy probable que Elise sea igual que As, una reencarnada. Pero Fane interrumpió sus pensamientos, dándole las gracias por haberla salvado tantas veces. Dicho eso, decidió marcharse para no seguir causándole molestias, pero As la detuvo, preguntándole si de verdad pensaba dejar que Elise y los demás ganaran. Quiso saber si creía que estaba bien retirarse así, miserablemente. Alzando la voz, Fane declaró que no era así, pero que no tenía forma de proteger el orfanato y demostrar su inocencia al mismo tiempo. Al escucharla, As sonrió y, con confianza, declaró que hará que ella gane. Al oír esto, Fane le preguntó si de verdad podía confiar en él. As le aseguró que sí, que podía confiar y creer en él. Entonces, con esperanza, Fane le pidió que por favor hiciera que ella ganara. Con una mirada decidida, As le prometió que la liberaría de esa miserable humillación. Un par de días después, As se encontró con su amigo Jan y se disculpó por lo de antes, aunque también le preguntó por qué parecía que todos le estaban evitando. Jan, como si fuese algo evidente, le dijo que era normal después de la pelea con el portador. Luego, cambiando de tema, comentó que el día anterior suspendieron las clases por una fuerte lluvia. As señaló que era algo muy raro en esa época. Al parecer, nadie había descubierto que él fue quien la provocó. Además, después de lo ocurrido, él le sugirió a Fane que descansara en su mansión, y, por su parte, quería recopilar información a solas. Con esa idea en mente, le preguntó a Jan si la señorita Elise pasaba todos los días por el patio central. Jan respondió que sí, porque siempre coqueteaba con los 4 caballeros por turnos, por eso todos decían que era como un compromiso simultáneo. As comprendió lo que Elise pretendía. En Kisoyoru existe una ruta especial de harem inverso donde puedes comprometerte con los 4 objetivos a la vez, y parece que Elise, ahora mismo, está siguiendo esa ruta. No había duda de que tenía conocimiento de Kisoyoru, solo faltaba comprobar si era una reencarnada. Dejando esos pensamientos de lado, As supuso que Elise estaría antes del mediodía en el puesto hecho a mano. Jan dijo que así debía ser, aunque también quiso saber por qué a As le interesaba tanto, pero él no le dio una respuesta clara. Tal como esperaba, As encontró a Elise en la tienda, buscando algo con lo que impresionara a Eugene. Se acercó y le preguntó si era la señorita Elise. Ella se sobresaltó y, tratando de disimularlo, respondió que sí. As la felicitó por su compromiso con el segundo príncipe. Elise, sonriendo, dijo que le alegraba recibir esa felicitación, pero también quiso saber si aquella lluvia había sido para celebrar el anuncio. Al verse descubierto, As se disculpó diciendo que lanzó la magia mientras entrenaba y que nunca fue su intención causar daños. Elise, con una sonrisa maliciosa, comentó que le pareció que él estaba intentando proteger a esa bruja. As lo negó de inmediato, añadiendo que, ya que Elise estaba comprometida con el príncipe Alberich, era la esperanza de los sin mangas. Por eso en la academia la consideraban como la Cenicienta o la princesa Kaguya moderna. Elise respondió que se alegraba de que la llamaran Cenicienta, lo cual llamó la atención de As, aunque prefirió cambiar el tema y preguntarle cómo había estrechado lazos con su Alteza. Elise respondió que fue gracias a una niña que amablemente le mostró un precedente.
Confundido, As quiso saber a qué se refería con precedente. Y Lee se disculpó por decir algo que él no podría entender. Sin insistir, As le preguntó si ya estaba todo resuelto respecto al acoso de la alumna Fane Stout, de origen plebeyo. Y Lee respondió que sí, y cubriéndose el rostro dijo que fue muy doloroso, pues Fane, por celos, difundió calumnias maliciosas, además de robar y destruir sus pertenencias. Aunque, según ella, ahora todo estaba arreglado, porque tras consultar con el director, Su Alteza Alberich ordenó que Fane recibiera al día siguiente la notificación de expulsión para que, al fin, dejara la academia. As fingió una sonrisa y dijo que eso lo dejaba más tranquilo. Se despidió de Elise, disculpándose por quitarle tiempo y deseándole suerte en su romance. Elise le agradeció su apoyo. Mientras se alejaba, As concluyó que Elise era, sin duda, una reencarnada, porque en este mundo no existe ni Cenicienta ni la princesa Kaguya. Si alguien de aquí oyera esos nombres, se extrañaría, y el precedente por el que Elise se acercó al príncipe debía ser parte del texto principal de Kisoyoru. Con toda la información reunida, solo quedaba prepararse para luchar. Más tarde, al reunirse con Fane, ella, atónita, le preguntó qué era eso de expulsión forzosa, pues no creía a Elise capaz de semejante cosa. As respondió que esa era la situación, y por eso alegarían que la notificación era una calumnia. Además, debían demostrar su inocencia con un duelo. En este país, si apuestas todo y luchas, puedes revocar decisiones injustas. Por eso el duelo es lo más valorado, incluso la realeza y la nobleza pierden dignidad si rehúyen un desafío. Preocupada, Fane comentó que esos 4 eran profesionales, con habilidades reconocidas, y quería saber cómo los derrotarían. As dijo que no pensaba dejarla pelear sola, pero por eso mismo ella tendría que esforzarse como nunca antes. Necesitaba saber si tenía esa determinación. Fane, decidida, respondió que sí, que haría todo lo que pudiera. Con eso resuelto, As dijo que mañana continuarían con el plan. Al día siguiente, Fane fue a la academia y de inmediato fue recibida por Alberich y una multitud. Molesto, Alberich le preguntó si realmente no entendía que no tenía lugar en la academia. Eugene también estaba irritado, pero Alberich lo calmó y acusó a Fane de poner en peligro a los alumnos con magia oscura, además de acosar a Elise con calumnias maliciosas. Declaró que la existencia de una mujer así solo degradaba la dignidad de la academia, por lo tanto, ordenaba la expulsión forzosa de Fane Stout. Fane preguntó si esa era la razón por la que querían expulsarla. Alberich respondió que sí. Entonces, con valor, Fane declaró que eso era precisamente una calumnia maliciosa y, para demostrarlo, desafiaba a Su Alteza a un duelo. Alberich le preguntó si de verdad creía poder derrotarlos a ellos, los que estaban en la cima del examen global, porque aunque ella usara esa magia oscura, sola no podría. Justo entonces, As se puso a su lado y declaró que lucharía con ella. Alberich, confundido, preguntó quién era. As se presentó como el segundo hijo de la casa Laven, pero como esa familia era de baja cuna, Alberich no la reconoció. Aún así, quiso saber si entendía el significado de presentarse a un duelo así. As, sonriendo, respondió que sí. Esa respuesta molestó a Elise y a Alberich, pero Recon intervino y dijo que sería un duelo de ellos 4 contra los 2, y les preguntó si estaban de acuerdo. As respondió que sí, pero también preguntó si estaban seguros, pues lo mejor sería que la señorita Elise también participara. Eso molestó aún más a Alberich, quien dijo que no permitiría que una panda de inútiles peleara contra Elise. As, con tranquilidad, formuló su demanda, que se retractarán de sus afirmaciones maliciosas contra Fane, que revocaran la expulsión, que se disculparan con ella y que nunca más dañaran a Fane ni a ninguno de sus allegados. Alberich respondió que no quería ver basura como ellos y que su propia demanda era expulsarlos del país. As preguntó si pelearían con esas condiciones, y Alberich quiso saber si estaba seguro, porque si perdían no tendría piedad. As respondió que sí y le preguntó a Fane si estaba de acuerdo. Con confianza, Fane dijo que sí, porque no pensaba perder. Esa situación frustraba a Elise. Como gesto de misericordia, Alberich les permitió elegir la fecha del duelo. As decidió que sería dentro de una semana. Al oírlo, Alberich declaró que, dentro de una semana, en el Coliseo de la Academia, los aplastarían, sin dejar rastro. Una semana después, antes del duelo, Fane quiso saber qué estrategia usarían, pero As le dijo que simplemente luchara como quisiera, que él seguiría sus instrucciones. Preocupada, ella le preguntó si hablaba en serio. As respondió que sí y extendió su mano. Fane la tomó, diciendo que entendía y asegurando que ganarían.
Ya en la arena de combate, Alberich declaró que él ganaría y que le dedicaría la victoria a Elise. Sonriendo, As respondió que tenía a Fane de su lado y que por eso podía asegurar que ganarían sin dudas. Con eso dicho, el árbitro dio inicio al combate. De inmediato As le pidió a Fane que se encargara, mientras Eugene se lanzaba al ataque diciendo que les quitaría esa actitud arrogante. Fane usó su magia barrera de luz, y una barrera apareció a su alrededor, deteniendo el ataque de Eugene. Molesto, siguió lanzando golpes, pero ninguno atravesó la barrera. Decidido a romperla, reunió un ataque más potente. Al notarlo, As miró a Fane y ella, entendiendo, liberó su magia, haciendo que Eugene perdiera el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, As se apresuró, tomó la lanza de Eugene, lo alzó y lo estrelló contra el suelo. Antes de quedar fuera de combate, Eugene alcanzó a ver cómo destruían su preciada lanza. Desde las sombras, David intentó sorprenderlos, pero Fane lo descubrió y bloqueó el ataque con otra barrera de luz. David retrocedió, pero As no perdió tiempo, le pidió un refuerzo de ataque a Fane. Tras recibirlo, salió de la barrera para cortar distancia y derribar a David con un golpe directo al estómago. Al ver que ya habían derribado a dos, As pensó que el resultado era mejor de lo que imaginaba, y eso demostraba que el entrenamiento que hizo en la mazmorra con Fane realmente valió la pena. Gracias a eso pudo subir de nivel eficientemente en poco tiempo, apoyado por los objetos que tenía guardados, como uno exclusivo de Fane que reducía su consumo de magia sagrada. Lo que significaba que, si hoy Fane podía desplegar todo su poder, ganarían fácilmente. Fane interrumpió sus pensamientos al pedirle que se alejara del lugar donde estaba. Justo después de que As retrocediera, un enorme golem apareció, y arriba de él estaba Recon, quien les recordó que su oponente era él. El golem lanzó una serie de golpes que As logró esquivar. Entonces Recon decidió unirse también, lanzando un hechizo de bolas de fuego. La combinación de los ataques del golem y los hechizos de Recon se volvía problemática para As. Preocupada, Fane le preguntó si sería capaz de derribar al golem y a Recon. As respondió que sí, pero que necesitaría su ayuda. Fane lo entendió, pero justo entonces Recon lanzó una bola de fuego hacia ellos. Con un rápido movimiento, As la partió en dos con su espada, dejando a Recon sorprendido, incapaz de creer que hubiera cortado su hechizo. Pero lo que no sabía era que, aunque la espada de As parecía normal, ocultaba la técnica Aqua Esplas, que contenía magia de atributo agua, un elemento ventajoso contra el fuego. Además estaba potenciada por la magia de Fane, por eso As pudo neutralizar el hechizo con tanta facilidad. Aprovechando que Recon estaba distraído, As corrió hacia el golem, con un solo movimiento, cortó sus piernas, provocando que cayera de inmediato. La resistencia del golem era la mitad de la de su invocador, por eso, aunque pareciera duro, era sorprendentemente frágil. Tirado en el suelo, Recon maldijo, preguntando cómo era posible, pero antes de que pudiera hacer algo más, Fane lo detuvo con magia de restricción. Sorprendido, Recon escuchó cuando Fane le dijo que no permitiría que hiciera nada más. Al ver que los otros dos también estaban inmovilizados, As felicitó a Fane. Por otro lado, Elise, observándolo todo, no podía creer que As y Fane estuvieran realmente a punto de ganar. Molesta, se preguntaba quién era As, porque ella ya había logrado quitarle su puesto a Fane y llegar tan lejos. Regresando con As, al ver a los tres en el suelo pensó que ya solo faltaba uno. Justo entonces Recon, gritando, le preguntó a Alberich si la preparación ya estaba lista. Sonriendo, Alberich respondió que sí y les agradeció por ganar tiempo, porque gracias a eso pudo infundir cierta cantidad de magia en su espada. Esto llamó la atención de As, que se preguntó qué tipo de arma sería, pero al observarla mejor se dio cuenta de que ya conocía la espada que Alberich sostenía. Cambiando de escena, vemos como el jefe final le pregunta al héroe Aaron si eso es todo lo que tiene. Agotado, Aaron solo podía chasquear la lengua porque no tenía más opciones, pero entonces se acercó su compañera Clear. Preocupado, él le pidió que no se acercara. Clear, con un tono tranquilo, mencionó que había aprendido tantas cosas de él, y tocándole el rostro, le dijo que fue muy feliz estando a su lado. Aaron no entendía por qué decía eso. Justo entonces Clear sacó un cristal, y aunque sus demás compañeros intentaron detenerla, Clear, con una sonrisa, le pidió al héroe Aaron que por favor ganara y protegiera ese mundo donde ellos vivieron y se amaron. Él trató de detenerla, pero ella se convirtió en una espada. En Kisoyoru, la amada del héroe, la primera santa de la luz, usa un objeto divino y convierte su propio cuerpo en un arma, convirtiéndose en la espada sagrada Clear. Gracias a esa tragedia, el jefe final puede ser derrotado,
pero debido al vínculo emocional también es algo que rompe el corazón del jugador, lo que llevó a muchos a pensar que realmente Kisoyoru fue hecho para ser deprimente. Además, la espada sagrada Clear solo puede ser usada por el linaje del primer héroe, el primer rey. Regresando a la batalla, Alberich les pidió que observaran, porque esta era la legendaria arma heredada por la familia real, la espada sagrada Clear. Para As, el hecho de que esa espada existiera, significaba que la tragedia del héroe Aarón y la Santa Clear ocurrió realmente. Y ahora Alberich estaba tratando a Clear como una simple herramienta, manchando su honor y su determinación. Apretando el puño con fuerza, As concluyó que eso era inaceptable. Molesto, se disculpó con Fein y le pidió que pusiera todas las mejoras defensivas al máximo. Fein siguió las instrucciones de As, aunque no podía creer que realmente quisiera ir al máximo. As le agradeció, pero su tono de voz terminó por preocuparla. Por su parte, Alberich, al ver esto, comentó que aunque usaran esa magia repugnante sería inútil, ya que Elise había dicho que no había nadie capaz de vencer a la espada sagrada. Sin prestarle atención, As arrojó su espada al suelo. Al verlo, Alberich sonrió con arrogancia y le preguntó si acaso se había acobardado. Acto seguido, lanzó un ataque, diciendo que ya era muy tarde, porque no pensaba perdonarlo. Pero As simplemente detuvo el ataque sujetando el filo de la espada con la mano. Alberich no podía creerlo. Sin perder tiempo, As le dio un golpe directo al estómago, seguido de otro al rostro. Ante tal fuerza, Alberich soltó un grito de dolor, pero a As poco le importó. Completamente furioso, continuó golpeándolo una y otra vez. El público, aunque sabía que Alberich aún no se había rendido, comenzó a preguntarse si aquello estaba bien. As se preparó para lanzar un golpe aún más fuerte, pero justo entonces Fein lo detuvo y le dijo que ya era suficiente, pues el combate parecía haber terminado. Además, no quería ver sus manos cubiertas de sangre. Esto tranquilizó a As, quien admitió que al parecer había perdido el control y le agradeció por haberlo detenido. Al ver que él seguía siendo el mismo de siempre, Fein se sintió aliviada. As entonces le entregó la espada sagrada al árbitro. Al ver que tanto Alberich como los demás estaban fuera de combate, el árbitro declaró que los ganadores eran Fein Stout y As Laven. Fein, al notar las heridas en las manos de As, usó su magia de bendición curativa, y al terminar, le pidió que por favor no volviera a hacerse daño a sí mismo. As respondió que lo entendía y le dio las gracias. Con eso resuelto, Fein dirigió su atención hacia Recon, David, Eugene y Alberich, y les lanzó magia sagrada de curación. Al ver esto, As le preguntó por qué estaba ayudando a las personas que le habían hecho cosas horribles. Fein respondió que lo que hicieron era imperdonable. Aún así, no podía ignorar a alguien que estuviera herido. Al recuperarse, Alberich gritó que aquel combate había sido absurdo, pues no había forma de que hubieran perdido de manera tan unilateral, y los acusó de hacer trampa. Pero justo entonces apareció un hombre que llamó patético a Alberich, mientras sostenía a Elise sujetándola del cuello de su uniforme. Alberich lo reconoció de inmediato, era su hermano mayor. El hombre hizo una reverencia y se disculpó con Fein por la descortés conducta de su necio hermano, prometiendo imponerle arresto domiciliario inmediato y dictar un castigo oficial más adelante. Esto dejó al público sorprendido. As, por su parte, le preguntó a Fein qué pensaba hacer. Entonces ella se dirigió al hombre, llamándolo Alteza, y dijo que quería confirmar dos cosas. La primera era si As sería acusado de algún crimen por ese duelo. El hombre respondió que no, ya que As era el benefactor que recuperó la espada sagrada de la familia real, y que si alguien intentaba castigarlo, él mismo prometía protegerlo. Al oír esto, Fein le agradeció y comentó que, en ese caso, aceptaría sus disculpas. Luego pasó a la segunda pregunta y le preguntó si ya la había visto antes. El hombre reflexionó un momento antes de responder que no, pues aquella era la primera vez que se veían. La respuesta resultó inesperada para As. Después de todo, había sido el propio Elses quien permitió el ingreso de Fein a la Academia Real de Magia. Sin darle más vueltas, Fein respondió con un simple ya veo y se disculpó por haberle quitado el tiempo. Elses le pidió que no se preocupara y, cambiando de tema, le dijo a Alberich que la ubicación de la espada sagrada Clear solo la conocían unos pocos. Por eso quería saber cómo esa mujer llegó a enterarse y cómo logró robarla, exigiendo que le explicara con más detalle ante la Orden de Caballeros. Así, Alberich y su grupo abandonaron el Coliseo escoltados por los caballeros. As le dijo entonces a Fein que dejaran todo en manos de Elses y se marcharan también. Fein estuvo de acuerdo. Ya en la mansión de As, él comentó que, de alguna manera,
habían logrado volver. Fane asintió y añadió que estaba realmente agotada. As cambió de tema y le preguntó qué era lo que quería confirmar con la segunda pregunta que le hizo al príncipe Elses. Fane explicó que le había parecido muy similar a la persona que ella ayudó en las montañas, aunque quizás solo era su imaginación, ya que, a diferencia de aquella persona, Elses parecía alguien apartado del mundo, con un aire aterrador. As pensó que, si ambos decían que era la primera vez que se veían, Fane debía tener razón, pero eso solo significaba que toda la historia se derrumbaba desde sus cimientos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Fane le preguntó qué haría él si ella regresaba a los dormitorios. As respondió que se quedaría un tiempo en la mansión, después de todo se había metido en demasiados problemas. Preocupada, Fane le preguntó si podría encargarse de la limpieza, pero As explicó que, en principio, los nobles no limpian por sí mismos, ya que lo normal es que la mansión tenga un administrador. Ante eso, Fane señaló que en ese momento no había ninguno. As confirmó que así era. Entonces Fane, con cierta timidez y el corazón acelerado, le propuso que la nombrara administradora para que pudieran vivir juntos. La propuesta tomó por sorpresa a As, y, al notar su reacción, Fane le preguntó si le molestaba. Él respondió de inmediato que no era eso y le preguntó si a ella no le incomodaría vivir con él. Fane contestó que no podía pensar así de su benefactor. Al oír esto, As recordó que existía un evento en Kisoyoru donde se vivía bajo el mismo techo que el objetivo a conquistar, y si no recordaba mal, en el orfanato Fane se bañaba con los niños más pequeños. ¿Acaso eso significaba que también existía un evento similar con los objetivos de conquista? Dejando eso de lado, le dijo a Fane que estaba de acuerdo, y mencionó que le pagaría un salario. Fane se negó, diciendo que para ella era suficiente con que la dejara vivir en la mansión. Sin embargo, As no cedió y afirmó que esa era la condición mínima para vivir juntos. Al final, no le quedó otra opción que aceptar. Con todo decidido, As le dio la mano y dijo que el trato quedaba cerrado y que, por ahora, vivirían juntos hasta que las cosas se calmaran. Fane respondió con un sí y una suave sonrisa. Cambiando de escena, 3 hombres se encontraban arrodillados frente al rey, afirmando que pagarían con sus vidas los actos de sus hijos insensatos, pues ellos también debían cargar con la culpa. Al ver esto, el rey consultó con el príncipe Elses cómo debían resolver el asunto. Elses explicó que, en aquel delito, quienes habían cometido el crimen más grave eran Alberici y Lys, quien lo instigó. El crimen consistía en abusar del privilegio real y sacar el tesoro secreto a un lugar público. Por ello, la pena capital sería comprensible, aunque quizá resultaba excesiva. Cambiando de tema, Elses preguntó qué recompensa pensaba otorgar a quienes recuperaron el tesoro, pero el rey le devolvió la pregunta, pidiéndole su opinión. Elses sugirió otorgarle a Fane Stout la medalla del héroe, y en cuanto a As, Laven, comentó que sería una lástima que alguien con tantos méritos se convirtiera en plebeyo solo por haber nacido como el segundo hijo de un varón. Por ello, propuso que As heredara el título de la casa del vizconde Weiss como noble de la corte, ya que esa casa no tenía heredero. 2 nobles intentaron oponerse, alegando que no era correcto conceder tal honor al segundo hijo de un simple varón. Elses los interrumpió, señalando que no existía ninguna ley que lo prohibiera, aunque admitió que muchos se opondrían a la medida y que, por ello, necesitarían aliados. Ante esto, los 3 hombres arrodillados declararon que estaban dispuestos a entregar su vida por el reino y rogaron que se les permitiera cooperar. Elses le dijo al rey que, dado que los otros 3 jóvenes eran hijos de personas que habían jurado lealtad a su majestad, su castigo debía limitarse a una simple reprimenda. El rey aceptó y preguntó cuál sería el castigo para su hijo y Lys Rintat. Con una sonrisa, Elses respondió que, para personas tan orgullosas, obligarlos a disculparse ante As, Laven y Fane Stout en el gran auditorio de la academia sería una vergüenza que jamás olvidarían. El rey dijo que tomaría en cuenta la propuesta, pero que la decisión final la tomaría él, algo con lo que Elses estuvo de acuerdo. Más tarde, un hombre se presentó ante Elses y le preguntó si un castigo así era realmente correcto. Elses comentó entonces sobre las múltiples habilidades anómalas de As, Laven y el despertar de Fane Stout como la Santa de la Luz, señalando que, para que el país siguiera existiendo dentro de 100 años, era necesario contar con enemigos a los que se pudiera castigar en cualquier momento. El hombre preguntó por el despertar de Fane Stout como la Santa de la Luz. Con una mirada siniestra, Elses respondió que, hasta obtener pruebas, todo seguía siendo solo una teoría. En cualquier caso, lo que necesitaban ahora era presión externa, y al aprender a soportarla, obtendrían el derecho a sobrevivir dentro de 100 años. Añadió que, como cimiento para ello, no le importaría que su propio cuerpo se marchitara,
pues esperaba con ansias el paisaje que la Santa de la Luz y los irregulares les mostrarían a continuación. Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta, para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.